ustedes lo sepan, ¿ya? Okay. Bueno, la clase de hoy es exclusivamente para poder repasar, ¿ya? Y poder, de cierta manera, resolver las guías que yo he enviado, especialmente la guía 1, 2 y 3, las guías de aprendizaje que se enviaron, la 1, la 2 y la 3, porque eso ustedes saben que a final de este mes deberían ustedes enviar las respuestas, ¿cierto? Todas. Claro. Entonces, yo por eso voy a compartir mi pantalla con ustedes, chiquillos, para que ustedes también vean y vayamos viendo en conjunto lo que refiere a cada guía, ¿ya? ¿Ok? Entonces, acá tenemos la guía número 1 que envié hace bastantes meses atrás, ¿cierto? La cual claramente esta guía tiene, digamos, una parte informativa donde sale información, valga la redundancia, ¿cierto? Sale información respecto a lo que es el cambio climático, ¿cierto? Eso no sé si acaso ustedes lo leyeron, pero es cosa también que cuando tuvimos un par de clases, que tuvimos una clase, dos clases, digamos, en el instituto, claramente alcanzamos a ver algunos conceptos como lo que era el cambio climático, incluso se introdujo la unidad de esa manera, para poder, obviamente, que ustedes, digamos, supieran lo que era en sí el cambio climático, ¿ya? Y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Así que, bueno, a todo esto, ¿qué más está en el grupo? A ver, está Carolina Muñoz, está María José. María José, ¿cuánto apellido? María José López. Mira, José López. Ah, bien, María José. Está Patricia Ochoa, está Sofía Reagada y bueno, ahí estaríamos. Sí, hasta el momento. Ya, eso es bueno. Y bueno, también pueden hablar por el chat si quieren, chiquillos, si quieren comunicarse, está bien, ¿cierto? Eso es muy bueno. Así podemos hablar de todo, ¿ya? Ok, entonces, claramente, esta primera guía aparecía toda esa información. Se habla acerca del cambio climático, lo que es, ¿cierto? Cómo se empieza a desencadenar este proceso, las causas externas, ¿cierto?, al cambio climático, ¿ya? Y, bueno, todas las causas naturales, ¿cierto?, externas del cambio, porque eso constantemente se está dando. Y las causas internas, que obviamente muchas de ellas son por intervención humana o de carácter antropogénicas, que también se conocen, ¿ok? Entonces, la intervención humana es el gran causante principalmente de este famoso cambio climático, ¿ya? Entonces, ahí también aparecen los efectos y las consecuencias que tiene el cambio climático y aparece la pregunta de que si tiene o no solución el cambio climático, o sea, estrictamente solución puede tener. Ahora que se llegue a realizar, digamos, a cabalidad, es como muy, ya es como que hay que generar una concientización a nivel mundial y que obviamente nosotros también tenemos que ser parte de esa conciencia, ¿cierto?, que tenemos que generar. Bueno, después de eso, ¿cierto?, yo les pedí a ustedes como actividad, ¿ya?, que ustedes tienen que responder, dice, es una actividad de sensibilización. Quiere decir, digamos, como para poder que ustedes obviamente se involucren con el concepto de cambio climático y qué es lo que ocurre. Y ahí yo di dos links de conferencias, dada una por Leonardo DiCaprio, ¿cierto?, que fue una conferencia que dio en la ONU, donde se refiere al cambio climático, donde se refiere a todos los procesos a todas las consecuencias que ha tenido el cambio climático. Y la otra, ¿cierto?, correspondería a una conferencia dada por Greta Thunberg, ¿cierto?, la cual claramente en la COP24 ella da, ¿cierto?, una opinión sumamente importante respecto al cambio climático, ¿ok? Entonces, esos dos videos ustedes lo alcanzaron, lo vieron. Yo no. ¿No lo han visto todavía? No. Ya, es importante que los vean, ¿cierto?, porque basado en esos videos, yo les pido, basado en esos dos videos, ustedes tienen que responder estas preguntas, ¿ya? Ah, ok. ¿Ok? Y estas preguntas son son como bastante abiertas, obviamente va a depender de lo que ustedes entiendan del video, y dice qué sentimiento y pensamiento te evoca, ¿cierto?, el discurso escuchado, o sea, qué es lo que para ustedes, qué les genera, ¿ya? ¿Te sientes responsable por los efectos del cambio climático? ¿Y en qué se relacionan el cambio climático y el antropoceno?
el antropoceno, recuerden que obviamente se habla acerca de la era del ser humano, de cuando aparece el ser humano, ¿cierto? Digamos, cómo se relaciona este cambio climático con la aparición ya del Homo sapiens, del ser humano, cuando ya empieza principalmente con esta revolución industrial, ¿cierto? Se empieza a generar todos estos efectos de mayor manera, con mayor impetu. Entonces, eso es súper importante que ahí que ustedes lo relacionen, ¿ya? Y dice, ¿por qué todo continúa normal en la sociedad siendo que nos encontramos frente a una emergencia planetaria, tal y como lo indican diversos reportes? O sea, claramente como el cambio climático a lo mejor no es tan, no te genera una mortandad inmediata, yo creo que por eso en realidad no se está generando ninguna decisión ni ninguna, digamos, ninguna acción de orden planetaria, como por ejemplo pasa con el tema que hoy en día estamos viviendo. O sea, basta que el virus que hoy en día nos está invadiendo, o no sé, o en realidad está propagándose, ha generado muertes innumerables, ¿ya? Ujú. Eso ya asusta. Entonces, cuando se genera susto y terror, ya ahí recién tomamos acciones de guardar cuarentena, de establecer distanciamiento social, y recién ahí, de no comer lo que se intenta, no sé, lo que se cruza en el camino, no todo se come. O sea, en este caso los chinos son los que están más perjudicados, porque claramente ellos comen hasta ratones, todo el tipo de animales que hoy en día claramente están siendo hasta cuestionados, ¿cierto? Y es lamentable. Entonces, tiene que ocurrir algo así de dramático para que se tomen decisiones a nivel mundial, y es terrible. Entonces, claro, si aquí en algún momento pasara que, por ejemplo, de que la capa de ozono se adelgazara totalmente, o incluso digamos, se hiciera un hoyo, literalmente hablando, de la capa de ozono, y destruyeran las ondas solares o los rayos solares, destruyeran toda la zona donde está ese agujero, ténganlo por seguro que dentro de un mes se decreta a nivel mundial no emisión de gases contaminantes que repercuten en el equilibrio de formación del ozono. Entonces, claro, una vez que existan a lo mejor muerte, ahí puede que se den órdenes a nivel mundial para que puedan atacar este gran problema. Y que es un problema que claramente en algún momento va a pasar, que en realidad no vamos a tener que comer, que tomar, ¿cierto? Y ahí es donde va a ser lo más trágico, ¿ya? Más complicado. Es lo más complicado. Por ahora no lo estamos, o sea, claramente de cierta manera lo estamos viviendo por esta mega sequía que está obviamente declarada, y que estrictamente, ¿cierto?, estaría afectando a los cultivos, estaría afectando a la economía. Entonces, ya estamos viendo algunos remesones que nos están dando, pero no entendemos. O sea, muchas veces, necesitamos a lo mejor generar mayor remesón para que los demás entendamos. O sea, yo me incluyo de cierta manera porque sí, uno trata de decir, voy a hacer esto, pero a veces no lo hace. Entonces, o no contamino y voy en la calle y tiro un papel. Bueno, no lo he hecho, yo no lo hago, y si lo veo te juro Yo que tampoco. me genera un dolor de estómago, pero claro, hay gente que le da lo mismo. O sea, pasa en calle, bota papel en la calle, sabiendo que existen basureros. Y Entonces, también sabiendo que tienen bolsillo. también, por último, que lleven la basura hasta la casa, y en la casa la botan en basurero como corresponde. Claro. Pero, claro, entonces esas mínimas cosas son las que tenemos que, obviamente, cambiar. Bueno, eso es lo que ustedes tienen que, bajo esta actividad es lo que tendrían que ustedes responder, ¿ya? Después dice, estudio de pérdida de especies. Ahí pongo un texto, ¿ya? Que aquí yo lo tengo, en mi caso lo tengo todo subrayado porque lo leí, ¿ya? Así que, claramente este texto está bien bueno, ¿ya? Y el texto número 2 también. Ahí aparecen distintas, información, ¿ya? Uno habla estrictamente, ¿cierto?, digamos, de toda la amenaza que existe a nivel de la biodiversidad, de todo lo que ocurre a nivel de ecosistema, ¿ya? Con el tema por ejemplo, también de lo que es la explotación de recursos naturales. Habla también de que
los ecosistemas en Chile, ¿cierto?, han sufrido gran pérdida de bosque nativo por todo este tema de edificación, de plantación incluso de otras especies que son netamente, digamos, plantadas, ¿ya? Con un fin comercial, ¿ya? Como el caso de los pinos, ¿ya? Hoy en día vemos los cerros de las precordilleras, o sea, perdón, de la cordillera de la costa, generalmente están plagados de pino, que obviamente los talan y se envía como materia prima para que puedan elaborar distintas cosas, ¿ya? Muebles, etc. Y bueno, da toda esa información de todo lo que corresponde, ¿cierto?, a la biodiversidad en Chile, ¿ok? Y el texto número 2, ¿ya? Generalmente aborda, ¿ya?, un poco lo que respecta al tema de las especies endémicas que están, por ejemplo, en la isla Juan Fernández, ¿cierto? Perdón, en distintas partes de Chile, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de flora y fauna nativa reportada, y obviamente también hablan de algunas especies específicamente que son de carácter endémica. ¿Qué significa que sean de carácter endémica? Que son propias del país y de la región, o en algunos casos, ¿ya? Entonces, bueno, todo, digamos, estos dos textos hablan acerca de la biodiversidad en general, y en consecuencia, aquí también tenemos, ¿cierto?, una infografía, y esa infografía da cuenta, ¿cierto?, de las especies que obviamente han experimentado disminución durante el año que se declara ahí, que es el 2017, ¿cierto? Más que nada está apuntando a términos de extinción de algunas especies, como el caso del delfín de río, el reno, la foca, ¿ok? Y que obviamente son especies a nivel mundial que están en extinción. Y en este caso también nos dan números, dice, el total de la especie evaluada, ¿cierto? Tenemos 87.967 y el total de especies amenazadas sería 25.062, que representa un 28,49%. ¿Ok? Entonces, claramente ahí también salen más datos de información, lo cual implica que en peligro crítico se encuentran 5.403 especies en peligro crítico, ¿ok? Y que obviamente es importante saber esos números, ¿ya? Bueno, eso aparece toda esa información en esta infografía, ¿ya? Y en la infografía número 2 también habla acerca especialmente de las abejas, por ejemplo, ¿cierto? Y de que obviamente ahí alude ya un poco a qué pasa cuando se mata o muere una abeja, o sea, se corta el proceso de polinización y hay una serie de afecciones que se generan a nivel digamos, de reproducción de distintas especies, de distintas plantas, etcétera, ¿ok? Entonces, de acuerdo a toda la información que anteriormente tienen, texto 1, texto 2, la infografía 1, la infografía 2, ustedes tienen que responder las preguntas que se señalan acá. Dice, tienen que establecer una relación entre el problema planteado en el texto, ¿ya?, y las infografías, ¿ok? Es decir, entre la pérdida de la especie en nuestro país y las cifras expuestas a nivel mundial, considerando las posibles causas en cada caso, ¿ok? Ahí ustedes tienen que relacionar qué es lo que aparece en el texto, lo que aparece en la infografía, y ustedes tienen que ver qué es lo que tienen en común, ¿ya? Bueno, ambas hablan acerca de pérdida de especies, ambas hablan, ¿cierto?, de especies que están en peligro. Bueno, y así es como ustedes tienen que ver, digamos, pueden hacer un esquema y relacionando las dos informaciones, ¿okay? No es algo complejo que tengan que hacer. Después dice, realizar un análisis completando el cuadro, resumen con lo siguiente. Bueno, ahí aparece, ¿cierto?, el número de especies en peligro en Chile, ¿ok? Si hay especies marinas en peligro, si hay especies terrestres, de agua dulce, de algas y digamos, y flora en general, bosque nativo u otros, ya ahí ustedes tienen que ir viendo, de acuerdo a la información que aparece en texto 1, texto 2 y en la infografía, que digamos, tienen que ir ahí ubicando. Si hay especies marinas
en extinción tienen que poner cuáles, o sea, cuántas, ¿ya? Si hay especies marinas que claramente la comparan con el número de especies marinas que están a nivel mundial en extinción, ¿cierto? Y eso debería estar, digamos, expresado en porcentaje, ¿ya? Bueno, acá en la infografía, ¿ya? Especies marinas debería estar, especies marinas aquí aparece el 36%, ¿ya? Claramente el 36%, a ver, no, debería ser disminución de la población, o sea, esto bajó en un 36%, entonces lo que está de especies marinas presentes debería ser, obviamente, en este caso, el 54%, o 64%, 64%. 24 más 6 serían 70, sí, sería 64%. Entonces, ojo con eso, porque eso indica disminución. Entonces, obviamente el porcentaje que va a estar, ¿cierto? Hoy en día, ya en especie, porcentaje de especies en peligro, ¿cierto? Obviamente ahí tendría que ser el 64%, ¿ya? Y ese 64% ¿a cuántas especies representa? Bueno, ahí hay que hacer el cálculo, ¿ok? Bueno, en realidad eso es lo que ustedes tendrían que rellenar en función a la información anterior, y dice ahí la 3, describa patrones, tendencias y relaciones entre los datos e información entregadas para evidenciar el impacto inmediato y futuro, ¿ya? Y futuro del cambio climático, ¿ok? Entonces, ahí en función a los datos que ustedes tengan en las tablas, ¿cierto? Incluso podrían realizar un gráfico que muestre, y a lo mejor le va a dar una curva exponencial, o una curva, puede ser que el resultado, el gráfico, cuando ustedes hagan el gráfico, que es lo más viable para poder ver tendencia, ustedes hagan un gráfico, ¿ok? Y si ven que hay una línea ascendente, ustedes claramente pueden decir que la tendencia en pérdida de especies va a ser de manera lineal o exponencial a futuro. Eso es lo que, digamos, ustedes podrían proyectar graficando esta tabla, ¿ya? Eso es lo que podrían hacer como para poder sacar, ¿cierto?, una tendencia y así, obviamente, establecer las relaciones respectivas, ¿ok? Después dice, leer el artículo Cambio Climático y Consecuencias y Desafío para Chile, ¿ya?, de Abdón y Mesa. Luego realice un mapa conceptual, un esquema que explique todo ese texto, ¿ya? Ahí es donde yo en la guía número 1 sé que les di un trabajo, pero monstruoso, ¿ya? Sí, Sí. sí. Y por eso me dio flojera hacerla. Bueno, el texto claramente yo se lo envié también, ¿cierto? Sí, venía con la Venía con la guía, sí. con la guía. Y este es el texto, ya está. ¿Ok? Entonces, el texto también habla del cambio climático, los efectos que tiene, las causas que lo producen. Esto es como, digamos, es una información completísima, que la saqué yo de un artículo de la Pontificia Universidad Católica, ¿cierto? De la PUC. Sí. Claramente habla, digamos, todo en números, digamos, habla todas las repercusiones que tiene el cambio climático, digámoslo así, la adaptación que a lo mejor se está generando, etc. Todo aparece, digamos, toda esa información está involucrada acá. Ahora, ¿qué les recomiendo a ustedes? Fíjense muy bien, si ustedes para poder realizar un esquema, ¿ya?, lo que podrían hacer ustedes es, claro, leer el artículo, de cierta manera, a grandes rasgos. Yo, por ejemplo, lo que podrían, así como dato, lo que podrían hacer es leer la introducción que no es larga, la introducción que está ahí, ¿cierto? Es cortísima. Leen la introducción, busquen que obviamente en el último párrafo siempre está el objetivo del artículo, ¿ya? Ahí dice que el trabajo presenta, ¿ya?, la naturaleza del problema, obviamente el cambio climático, y los posibles impactos, así como también se analiza los principales elementos que debieran ser considerados en el diseño de políticas de mitigación y adaptación frente al cambio climático. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pongo como tema central cambio climático, y obviamente aquí en la misma introducción me están diciendo cuáles son los puntos más gruesos que van a tratar, y que va a ser
naturaleza del problema, entonces yo pongo ahí cambio climático, pongo una flecha, naturaleza del problema, y otra flechita pongo posibles impactos, ¿ya? Y otra flechita pongo tal vez que indique, ¿cierto?, las políticas de mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Se dan cuenta? Ahí ya tenemos del tronco grande, que es el cambio climático, tenemos 3 ramas, que no son menores, y después voy sacando ideas, ya, en el primer punto que puse, naturaleza del problema, ¿qué puedo añadir? Y aquí leo un poquito lo que dice naturaleza del problema, ¿cierto? Y obviamente busco, ¿cierto?, información, y obviamente, por ejemplo, ahí hay un punto que se desprende claramente de la naturaleza del problema, ¿cierto? Acá hay otro punto también, ¿cierto?, que se puede desprender de la naturaleza del problema, ¿ok? Y ahí ustedes tienen que ir completando, ¿ok? Dependiendo de lo que ustedes vayan identificando en el texto, ¿ok? Todo el punto 1, todo el punto 1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿ya? 1.4 dice, sí, todo el 1.4, del 1 al 1.4, todo eso correspondería a naturaleza del problema. Estaría dentro de ese marco, ¿ok? Entonces ahí yo saco ideas, si quiero hacer un mapa conceptual, voy sacando ideas, poniendo ahí conceptos que están involucrándose en esa gran rama. Después hablo de adaptación, que eso está dentro de la otra rama que puse, ¿cierto? ¿Cómo sería la adaptación? ¿Cómo podría Chile adaptarse al cambio climático? Y ahí salen algunas sugerencias y poner algunas ideas principalmente. Ahí está el 2.1, por ejemplo, el 2.2, ¿ya? En esos dos se resumiría la adaptación. Y la mitigación, que también puede ser otro punto, claramente ahí tienen los títulos, son los que podrían ustedes también, los subtítulos podrían ustedes resumirlo y tomarlos como ideas centrales, ¿ok? Bueno, eso es lo que tendrían que hacer. Yo no le encuentro mayor complicación a este. O sea, solamente hay que poner en sí en el esquema los puntos. Claro, o sea, sí, pero ojalá que sean puntos entendibles, o sea, no vaya a poner ahí una pregunta como la que aparece ahí en el punto. No, tratar de transformar esa pregunta en poner como un concepto, no sé, adaptación por no sé, pues puede ser por zona, por cambio de zona de confort, no sé, un cambio de zona de confort, como términos que sean como más rápido y obviamente más entendible. A eso voy, ¿ya? Pero claro, o sea, basta con una sola palabra o 2 palabras que va a resumir todo ese punto, ¿ok? Y bueno, eso es referente a lo que es la guía número 1, chiquillo, ¿ya? No era más que eso, no está difícil. Y la guía número 2 ya se ve también, no es difícil, está muy elemental. Yo incluso para la guía número 2 subí un video ya en el cual claramente doy a conocer, ¿cierto? Varias cosas como el tema de lo que es el efecto invernadero, lo que es el calentamiento global, ¿cierto? Doy a conocer todo lo que, cómo ocurre, es más que nada la misma información que aparece acá, ¿ya? La misma información que está escrita aquí, yo la expliqué en un video que obviamente lo subí en un canal YouTube, ¿cierto? Entonces, toda esa información está explicada y ahí yo les puse, ¿cierto? Se sugiere ver el video, ¿ya? En este caso de Araujo, ¿ya? Lo cual este video claramente es importante, digamos, verlo porque ahí se ve todo lo que tenga que ver con el tema de la pérdida de agua, ¿cierto? Un video no es largo, es corto ese video, ¿ya? Entonces, en función a lo que anteriormente ustedes deberían haber leído, y que obviamente a lo mejor lo han hecho, tienen que responder estas preguntas. Dice, ¿qué preguntas y sensaciones te deja la situación planteada en el texto? ¿Sientes que realmente te preocupa o no lo percibes como algo grave? ¿Ya? Entonces, obviamente, ustedes claramente tienen que responder, ¿cierto? Respecto a lo que aparece acá. Reflexionan y toman conciencia de la emergencia climática que estamos viviendo a partir de las preguntas orientadoras como la siguiente. Entonces, realmente ustedes tienen que responder
en función, obviamente, al texto que ustedes, digamos, leen acá, ¿cierto? La reflexión Ok. crítica sobre la situación del agua, por ejemplo, es el texto, ¿ya? Eso es todo el texto que hay. Claro, sí. Dice, el problema es el agua, perdón, el problema en el agua, debe decir, a ver, el problema es el agua, el cambio climático o nuestra actividad. Ah, ya. El problema es el agua, el cambio climático o nuestras actividades humanas. Expliquen. O sea, claramente de quién es el problema, que ustedes tienen que decir de quién es el problema. Obviamente sabemos que el problema no es ni del agua ni del cambio climático, sino que el problema parte netamente De claro, nuestras actividades humanas. por nuestra, claramente, ¿cierto? Aparte de Christopher Kirchmann está... Christopher No se sé, está po. tomando un cafecito. Sí, está bueno. Y de, los demás, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Ninguna, Sofía, bien. ¿Quién es, No, ready. ¿quién es un no? Sí, po. ¿Quién es UNKNOW? Como Es alguien desconocido, desconocido. creo. Desconocido. ¿Quién es desconocido? Preséntate. No supo ponerse el nombre. Parece que no. ¿Tendrá micrófono? Escribe en el chat. No sé, ¿escribió? Ah, No escribió. sé, no ha escrito nada. Riquelme. ¿Quién es Riquelme? La Connie, Constanza. Ah, Constanza Riquelme. Ah, ya. Ya, está bien. Muy bien, Constanza. Ok. Bien. Entonces dice la 3. ¿Cuáles son los alcances del aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos? Claramente ahí ustedes tienen que responder en función a la información que aparece, obviamente, mucho más arriba y que ahí habla acerca de la acidificación de los océanos y del aumento del nivel del mar. ¿Ya? Ahí prácticamente cuáles serían las consecuencias que pasaría si aumenta mucho el nivel del mar, por ejemplo. Obviamente las zonas costeras desaparecen, parte del territorio que nosotros habitamos incluso desaparece. La acidificación de los océanos, lo más probable es que genere muerte de flora y de fauna, principalmente marina, ¿ok? O sea, peces, mamíferos marinos, ¿cierto? Como los delfines, pueden verse alteradas en su alimentación, incluso en su forma de vivir, ¿ok? Todo eso estaría afectado. Después dice la 4, el cambio acelerado del ciclo hidrológico afecta la disponibilidad de agua dulce para beber en el planeta. Argumenten brevemente. Bueno, eso ahí claramente ustedes tienen que buscar, nuevamente, les señalo, tienen que leer la información arriba, ahí aparece todas estas preguntas. Y en consecuencia ahí yo lo que les puedo decir que claramente el ciclo hidrológico acelerado efectivamente va a afectar a la cantidad de agua, ¿cierto?, dulce disponible, porque como el agua, ¿cierto?, se va evaporando, ¿ya?, se condensa, precipita, y como el aumento de temperatura va a implicar de que cae la lluvia y automáticamente empieza a evaporarse incluso el agua, entonces no alcanza a formar cuerpos de agua dulce, ¿ya? Entonces, eso es lo que se puede o se está dando hoy en día. Por eso los niveles de aguas de río, ¿cierto?, están bajos, porque muchas veces pasa de que es tanto el calor que se da en zonas que no debería haber tanto calor, que está evaporando antes el agua, antes que llegue al mar, digámoslo así, antes que llegue al punto final para poder ser evaporada tranquilamente y generar un ciclo. Entonces, estos están siendo evaporados mucho antes y en consecuencia, como están siendo evaporados antes y en que se condense, la temperatura también tiene que jugar un rol fundamental, y como son altas las temperaturas, la condensación se va a dar poco, por lo tanto va a haber pocas precipitaciones, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir apuntando, ¿cierto? Y complementando con la información que está arriba, ¿ok? Después dice, la 5 dice, ¿te sientes preparado? Dice, ¿te sientes preparado para enfrentar algunos meses en inundación o sequía? ¿Por qué? ¿Cómo sería la situación? Bueno, o sea,
Ya claramente esto pasa por un juicio personal que ustedes me tienen que argumentar, ¿cierto? De que si en algunos casos, y tienen que ser bien conscientes en su respuesta, no van a decir, no, sí, yo me siento preparado para una inundación, tengo un bote, tengo... No, estamos hablando de cosas, obviamente respuestas que sean lógicas, que sean viables, claro, que yo no voy a estar revisando una respuesta que en realidad no tenga ni patas ni cabeza y que sea totalmente irreal. O sea, la idea es que sean como súper conscientes al responder, chiquillos, porque estas preguntas, si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, estas preguntas no son tanto de que saben cómo es el ciclo del agua, no es como tanto de conocimiento, sino que es más que nada de que ustedes sepan relacionar todo lo que está pasando, más toda la información Claro. que leen, y en función a eso, ustedes generan un juicio o una crítica, y obviamente me las tienen que presentar, y yo ver si realmente una crítica, realmente es una crítica consciente, es una crítica o un juicio que es como una opinión que es bastante verdadera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo evalúo, ¿ya? Entonces aquí uno, pues claro, uno puede llegar y poner cualquier pata de caballo, ¿cierto? Ahí poner cualquier cosa, pero después, claramente la evaluación, que yo tengo que leer esto, y decir, claro, el chiquillo claramente es consciente, claramente está leyendo información, está observando lo que ocurre a su alrededor bajo toda Y esta... sabe. Claro, eso es lo que yo evalúo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, dice, ya, el por qué y cómo sería la situación en tu territorio. Claramente aquí nosotros no vivimos de inundación hasta el momento, pero de sequía sí, y probablemente la zona centro es la más que estaría propensa, ¿cierto?, a pasar por un periodo de gran sequía. Eso es lo que se estima. Entonces, eso es lo que ustedes también tendrían que, obviamente, informarse y responder. Dice la 6, ¿por qué la reflexión y el estudio sobre la situación actual del agua en el mundo debe ser un tema prioritario en todos los contextos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía en esta necesidad? Entonces, claramente ustedes ahí tienen que responder, funcionar todo lo que ustedes han leído, ¿cierto? Y demostrar que obviamente la situación actual que tiene el caso del agua, principalmente una situación crítica, ¿ok? Y que no solamente a nivel de nosotros, de este país tan chiquitito, ¿cierto? Sino que a nivel mundial, ¿ok? O sea, más que nada en eso ustedes tienen que basarse, ¿ya? Y ahí ustedes tienen que reflexionar y dar argumento de por qué claramente es un tema prioritario el tema del agua a nivel de todos los contextos, ¿ok? Okay. Porque sin agua, imagínense, sin agua no se puede cocinar, no se puede lavar, no se pueden fabricar fármacos, no se pueden realizar ningún tipo no se puede obtener ningún tipo de bien material, no se puede construir casas. O sea, imagínense la necesidad de el agua, o sea, es para todo, Para o todo, sea, absolutamente para todo. todo, exactamente. La 7 dice de qué manera podemos concientizar, ¿cierto?, a nuestros seres queridos y el resto de la ciudadanía sobre el estado mundial y territorial del agua. O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Qué medida ustedes como estudiantes, cómo podrían ayudar a concientizar a que los demás, los vecinos, el colegio, puedan tomar conciencia del cuidado del agua? Entonces ustedes podrían, no sé, proponer ahí, crear grupos de trabajo que sean a lo mejor semanales, una vez a la semana, que sean por turnos, ya donde claramente algunos van a tratar bueno, cuando sea todo un tema normal dentro de nosotros hoy en día, ahí no sé, pues tratar de ir a asistir a reuniones de juntas de vecinos, explicar la situación que estamos viviendo, así como cosas, digamos, que podrían hacer, ¿ya? El taller ecológico, también ahí participar con el taller de ecología, tal vez, que está enfocado netamente a alumnos que son de básica, pero también podrían ustedes perfectamente ahí a generar alianzas, ¿cierto? Etcétera, ¿ok? Ahí ustedes echen a volar su imaginación. Después dice, investiguen en diversas fuentes de las evidencias que hay sobre el cambio climático y cuáles son los impactos inmediatos y futuros, y analicen, ¿cierto?, críticamente las implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales. Aquí podrían, ¿cierto?, tomar
de cierta manera, ¿cierto? El texto del cambio climático que anteriormente vimos, el de la guía número 1, ¿ya? Ahí ustedes podían tomar ese texto y ahí sacar información, porque aparece, ¿ya? O busquen por otras fuentes y ahí me pueden dar, ¿cierto?, a conocer estas implicancias sociales, ¿ya? ¿Ok? Porque ahí aparece harta información. Bueno, y ahí sale, ¿cierto? ¿Sabías qué? Bueno, ahí aparecen algunos datos informativos bien importantes, ¿cierto? Ahí aparece que las previsiones apuntan, ¿cierto?, a que en 2050 la población mundial superará los 9.000 millones de personas. Hoy en día ya no, yo creo que eso cambió, ¿ya? Sí. No se contemplaba este estudio antes del coronavirus. Yo creo que ya... Es que esto no, o sea, súper frío lo que voy a decir, pero esto nos va a permitir retardar, de cierta manera, esta gran crisis climática que íbamos a experimentar a lo mejor el 2050 o el 2060. Yo creo que a lo mejor esto nos va a dar un tiempo para tomar conciencia después de esta gran pandemia, ¿cierto? Lo más probable Se es notó que... mucho. Sí, es bastante. Bastante. Y en otros países que la actividad industrial también se redujo y se redujo el nivel de contaminación, fue notorio. Fue increíble. Ya, imagínate, delante hablaban como que estaban viendo que las proyecciones incluso en el caso de nosotros de país, las condiciones meteorológicas a lo mejor incluso están dando un vuelco que no esperaban, y claramente esto se da por consecuencia de que en otros países, en otros lugares del mundo, se ha reducido la contaminación, y entonces por eso está generando de que hoy en día, no sé, hace años yo puedo decir que no había lluvias que uno se despierta y todavía sigue lloviendo. ¿Ya? Sí, Por ejemplo, me pasó eso. sí. Entonces, antes como que llovía por ratos. Eso el año pasado era por ratos, como que era poquito. Ratito, Claro. Y como entonces, una hora, y ahora como que te dormí y el día claro, siguiente desperté y sigue lloviendo. claro, Increíble. eso hace rato que no lo vivía. Yo el año 2010, o sea, incluso antes, cuando estudiaba en media, lo vivía así, eran semanas que llovían, o una semana entera lloviendo, o varios días. Pero eso me sorprende, y eso es lo que comentaban en noticias delante, que claramente esto como que podría ser un indicador de un vuelco, ¿cierto?, que se estaría dando en los pronósticos que tenían del tema de sequía muy notoria este año. Entonces puede generar algún cambio, ojalá, ¿ya? Bueno, hay varias informaciones ahí que ustedes tienen que, obviamente, ahí tenerla en consideración. Después dice la actividad número 2, ¿ya? La actividad número 2 dice, el estudiante debe plasmar sus compromisos sobre el uso racional del recurso del agua. Nuevamente estamos con el agua. Y el compromiso individual y colectivo en las distintas medidas de mitigación, ¿ya? De cómo yo puedo solucionar el problema, a eso se refiere a mitigación. Formando un afiche para el diario mural del curso, que lamentablemente El próximo año. me van a tener que dejar guardado para el próximo año, ¿ya? No. Ya, entonces, el tema está, ¿cierto? El afiche, crear el afiche utilizando una nube de palabras, ¿ya? Ustedes pueden recortar, incluso lo que podrían hacer es recortar palabras de un diario, ¿ya? Palabras que aparezcan ahí, no sé, pues aparece agua, aparece a lo mejor un diario contaminación, eso lo van recortando y van formando una nube de conceptos. ¿Cómo consigo diario, profe? Bueno, o una revista, El profe incita a salir. No, a veces nos falta que tengan un libro viejo ahí en sus casas, así que, o qué puede ser, no sé, ahí inventen, o lo hacen a mano, da lo mismo, ¿ya? Sí. La cosa es que formen una nube con conceptos que estén ligados al tema de, obviamente, del cuidado del agua y de todo lo que implica el tema del planeta, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ahí yo les puse un ejemplo, este es un ejemplo claramente de software, más que nada, ¿ya? De todo lo que implica la parte informática, URL, hay sus palabras distintas a lo que pero esto es un ejemplo, ¿ya? Así que lo mismo tienen que hacer ustedes, pero con el tema del cuidado del agua, ¿cierto? Del uso racional del recurso del agua, ¿cierto? El compromiso individual y colectivo, ¿ok? Entonces, no sé, el lavado de manos, no sé, esas palabras tienen que ir en la nube, ¿ok? Observe un video corto como el siguiente que se refiere a clima y pobreza, ¿ya? Que fue publicado en el año 2015, ¿ya?
y que obviamente va a permitir a ustedes de que abran sus ojos, entre comillas, ¿cierto? Sobre la escasez del agua. Bueno, ustedes se meten al link y ahí aparece el video, no es largo tampoco, es cortito, y en función a eso van a responder las 3 preguntas que aparecen, las 3 preguntas finales. Dice, desarrolla un modelo para explicar los efectos del cambio climático en la naturaleza y en la sociedad, como calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, acidificación de los océanos, del agua. Acidificación es cuando el agua se vuelve ácida, derretimiento de los glaciares, ¿cierto? De los glaciares y entre otros problemas que se puedan dar, ¿ya? Eso, un modelo quiere decir, puede ser un esquema o lo que ustedes estimen conveniente para poder explicar, ¿cierto? Estos efectos de cambio, que genera el cambio climático. ¿Okay? Ahí ustedes, si quieren, bueno, hacen un juego, ustedes vean, ¿ya? Pero tiene que ser un modelo que ustedes se entiendan y yo también lo pueda entender, ¿ya? O puede ser, no sé, puede ser tal vez un grifo y el grifo va por parte y van poniendo ahí, no sé, ustedes tienen que crear, esa es la idea. Pero, ¿cómo? O sea, ¿tenemos que hacer como tipo maqueta? Si quieren, eso es un modelo o un esquema o mapa conceptual, eso es un modelo, es algo que Ok. ustedes les permita a ustedes, a uno, por ejemplo, como profesor, decir, ya, quiero ver los efectos del cambio climático, ya, me propusieron este modelo, me hicieron una maqueta que va, no sé, pues va a ir representando, el grifo representa el gasto de agua, no sé, ahí ustedes tienen que explicar, ¿ya? Ahí yo Ok. prácticamente los dejo fluir solos, ¿ya? Después dice, analice la relevancia del fenómeno de cambio climático de acuerdo a las evidencias disponibles en la actualidad y sus proyecciones. ¿Ok? Entonces, también se puede escribir explicando el modelo, ningún problema. Muy bien, Sofía, también se puede escribir. ¿Sí? Sí, todo es válido. O sea, todo es válido que obviamente responda, ¿cierto?, a lo que, digamos, trata la pregunta. Dice, la B entonces analice la relevancia del fenómeno de cambio climático de acuerdo a las evidencias disponibles en la actualidad y sus proyecciones. O sea, claramente esto es para que ustedes se vuelvan expertos en todas las causas y las consecuencias que genera el cambio climático, ¿ya? Y eso está claramente declarado porque el video lo muestra, ¿eh? El video muestra todas esas cosas. Y analice críticamente soluciones de mitigación frente al cambio climático. O sea, ¿qué soluciones ustedes darían para poder para tratar de cortar de cierta manera este proceso de cambio climático? ¿Ya? Esa es la guía número 2, chiquillos. Así que no es tan larga, creo yo. Y la guía número 3 es la más corta, ¿ya? Pero la guía número 3, ya aquí yo traté de que fuera un poquito, ¿cierto?, enfocado a que ustedes tengan que crear más que nada, ¿ya? Entonces yo les puse antes de trabajar, ¿cierto? Deben diferenciar entre tiempo meteorológico y el clima, importante, y ahí sale, ¿cierto? Sale lo que significa el tiempo meteorológico, ¿ok? Y el clima. Por otro lado, habla acerca del cambio climático, ¿ya? Nuevamente. Y después menciona las causas que pueden originar el cambio climático, algunas, ya las consecuencias, la lucha contra el cambio climático. Ahí está. Bueno, toda esa información está dada previamente para luego, ¿cierto? Ustedes que tienen que responder las preguntas que aparecen sobre el cambio climático en la actividad número 1. Dice, indica algunas evidencias o señales de alarma que pongan de manifiesto la existencia del cambio climático. Explica después algunas de las posibles causas y los posibles efectos o consecuencias, así como las posibles medidas a realizar para su mitigación. O sea, si ustedes se dan cuenta, en esta guía, nuevamente, ustedes pueden tomar ideas de sus guías anteriores y ponerlas acá, ¿ya? El agua. Puede ser, sí, pero esto está hablando, se está refiriendo al cambio climático, ¿ok? Entonces dice, investiga, resume y resuma de acuerdo los acuerdos que se alcanzaron en Kioto. O sea, claramente yo necesito que ustedes busquen qué es lo que es el acuerdo de Kioto, ¿ya? Qué es lo que es, qué se lograron, qué se logró tipificar ahí y acordar en ese acuerdo, que fue en el año 97, si no me equivoco, el de Kioto. Y el de Copenhague, ¿es cierto? E indique los siguientes retos que tenemos planteados para frenar el cambio climático, que ahí tienen que, yo creo que van a tener que referirse a las COP, a estas cumbres, ¿cierto?
porque ahí hablan acerca de los retos que se tienen planteados para poder enfrentar este cambio climático. ¿Ok? Entonces, ojo con esta información que tienen, la buscan, ponen ahí Tratado de Kioto y le va a salir al tiro lo que es. Tratado de Copenhague le va a salir al tiro lo que es. ¿Ya? Entonces después dice, da una lectura, ¿ya? Del síndrome de la rana hervida, así se llama. Ustedes lo leen, ¿ya? Lo leen, ¿cierto? Este síndrome, ¿ya? Ujú. A ver, dice, bueno, ahí ustedes, bueno, una vez que lo terminan de leer, ¿cierto? Van a poder contestar de cierta manera las preguntas que aparecen acá, ¿cierto? Dice, resume el texto y describe brevemente en qué consiste el cambio climático. O sea, claramente a partir del texto lo resumen y van a describir, así como en dos oraciones, lo que es el cambio climático, que ustedes ya obviamente saben, ¿ya? ¿Dónde se encuentra y qué significa el punto crítico del proceso irreversible? Eso ustedes lo tienen que interpretar de acuerdo a lo que leen en el mismo texto de la rana hervida. Ahí es donde tienen ustedes que poner ojo para esa pregunta. Y revisar los 3 extractos, ¿cierto?, que aparecen en estos videos, ¿ya? Y ustedes van a realizar de cada video, ¿cierto?, un resumen, un breve resumen, un resumen de un párrafo, no tiene que ser más allá, donde pongan ahí la idea central, describan un poquito, ¿cierto? Y obviamente que sea algo bien conciso, ¿ya? Y obviamente van a anotar ahí las conclusiones de cada video, que eso tiene que ir en el resumen también, obviamente, ¿cierto? Y justificar el título del documental, una verdad incómoda. ¿Ok? ¿Y en qué consiste el síndrome de la rana hervida? Ahí nuevamente, ahora tienen que explicar en qué consiste, ¿cierto?, con sus palabras. Y eso es de acuerdo a lo que leen en ese texto. Y realiza una valoración personal del texto, indicando claramente su opinión sobre el mismo. Si acaso lo encuentran encuentran que un texto positivo, encuentran que un texto que en realidad no tiene mucha injerencia, ¿cierto?, no tiene mucho efecto, para concientizar, no sé, ahí ustedes tienen que enjuiciarlo, ¿ok? Y después, y finalmente, ¿cierto?, la última pregunta, infórmate y resume las últimas conclusiones, ¿cierto?, del panel intergubernamental del cambio climático, que es el IPCC, ¿ok? Ahí ustedes tienen que buscar lo que es el IPCC, ¿cierto?, y resumir las últimas conclusiones, obviamente más actuales que tengan, del IPCC, ¿ya? Eso sería, en realidad serían unas 3 conclusiones que escriban, estaría súper bien, ¿ya? Y prácticamente eso sería la guía número 3. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Es completamente necesario hacer la guía en el cuaderno o se pueden hacer en el mismo Word? Si pueden responder en el Word, no hay problema, chiquillo. Okay. Como sea. Si quieren solamente la respuesta en el cuaderno o me mandan el documento ahí, si tienen el Word de esto, mandan ahí la respuesta ahí mismo. No tengo problema, ¿no? Si de verdad es todo, obviamente, en función a lo que ustedes puedan, digamos, desarrollar. A lo que tengamos al alcance. Lo que tengan al alcance, exactamente. Así que no sé si los demás tendrán alguna duda o algo, chiquillo. Parece que lo único que es Christopher acá. ¿Ahora la clase? Nunca haya estado solo. ¿Ah? Nunca haya estado solo, le digo. Casi. ¿Alguien tiene dudas, chiquillo? Están hablando. Algunos tienen problemas. Martín, ¿cuánto? Martín, ¿cuál es su apellido, Martín? Bustamante. Martín Bustamante, ahí está. Su mejor amigo. Sí, Patricia, toda la razón. Patricia, exactamente. Si las preguntas, en las guías se parecen, ¿cierto? Pueden reutilizar, sean inteligentes y reutilícense. En realidad, yo lo que he hecho de las guías es como que volver a preguntar lo mismo, porque en realidad es que lo que nos piden ya en esta asignatura es como que ustedes realmente
terminen prácticamente siendo expertos en todo este tema de cambio climático, ¿ya? Digamos, tengan una amplia cultura e información de estos aspectos, ¿ya? Por lo tanto, por eso hay preguntas que son como, a veces llegan a ser como reiterativas, porque es importante que ustedes la puedan responder de buena manera, ¿cierto? Y con información de mejor, más complementada y todo, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Ahora, después de estas guías, yo voy a empezar a enviar ya, bueno, envié una cuarta y una quinta guía, ¿ya? La cual ya empezamos a avanzar en términos de elaboración ya de, por ejemplo, la guía número 4 se basaba estrictamente, ¿cierto? Ya con un análisis del efecto de cambio climático a nivel local, ¿cierto? Entonces, hablabas acerca de, aquí ustedes tienen que, en realidad, realizar algunas actividades, ¿cierto? Ya más prácticas, ¿ok? Y después la guía número 5 que envié, claramente también se refiere al mismo cuidado del agua, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Va con algunas actividades que ustedes tengan que desarrollar en función al cuidado del agua y también ahora estamos en el punto de qué acciones nosotros como seres humanos debemos tomar, ¿ya? Entonces ahí les propongo otra actividad que ustedes tienen que diseñar prácticamente basado en toda la información que ya tienen, ¿ya? Así que por eso, ¿ya? Después la próxima guía vamos a proponer, a lo mejor vamos a hablar de lo que es las contaminaciones principalmente a lo mejor de suelos o de atmósfera. Entonces ahí tengo que decidir cuál de las dos voy a partir, porque ya como vimos todo el tema de cambio climático, nos enfocamos al tema del agua, ahora me voy a temas de contaminación de aire, por ejemplo, primero otra guía, y después una contaminación de suelos, ¿ok? Y ver cómo remediamos esas cosas, ¿ya? Entonces, ahí vamos por parte, ¿ya? Y también, claramente, la guía 1 y 2 se parecen mucho también, porque en primera instancia a nosotros nos dijeron, traten de no avanzar, pero ya cuando la cuestión se fue viendo que se iba aplazando, entonces, claro, yo les dije, o sea, ya no cuenten con que voy a seguir preguntando lo mismo, porque es imposible, o sea, en este caso tengo que empezar a avanzar porque los chiquillos se van a aburrir hablando de lo mismo y todo igual, o sea, y por eso la guía número 1 y 2 eran muy, muy semejantes, ¿ya? Eran casi iguales. Pero, y la guía 3 traté de generar un cambio, ya en la guía 4 y 5 dije ya, ahí cambié, ahí avancé un poco más y después pretendo seguir avanzando porque en realidad yo creo, así como está la cosa, no sé si decidamos en algún momento volver, no se sabe todavía, estamos ahí, veremos, pero sí hay que avanzar porque, aunque a lo mejor, no sé, si en algunos casos se diera como año perdido, bueno, no sé, ahí tendrá que ver, pero yo creo que no. Christopher, perdón, está Christopher, está Martín que levantó la mano. Sí, es que no escucha nada, estaba configurando el Zoom y no escucha nada. Es que a lo mejor cuando entra Martín, ya ahí te da la opción y dice algo del audio y tienen que saber poner ahí, si acaso el audio tiene que ser integrado. No sé, no me acuerdo bien cómo es. Sí, hay como, es que no se sabe si es que está desde el celular o si es que está en la computadora, pero en la computadora el propio Zoom te pregunta si quieres activar el audio o la cámara. Claro. Te aparece llamar. ¿Qué? Está desde el celular, dice. Dile que entre desde la computadora. Más fácil, más sencillo. A lo mejor no tiene computador. No, sí lo tiene. ¿Ah, sí? Sí. Está malo su PC, ¿eh? Ahí dice... ya. No lo tiene. Vergas. Pucha. Pero justo ya que estamos terminando, así que no se haga nada con ingresar. Chiquillos, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Hay algo más que quieran aclarar?
De la guía no está todo claro, pero sobre el tema del envío, tengo que enviar todas las guías que sean de Ah, yo sabía ciencias. que íbamos a llegar a ese problema. A ver, negociemos, po, negociemos. Yo sé que ustedes para el 29 tienen que entregar para todos lados, tienen que mandar, no sé, le pidieron también para el 29 en matemática, en todas las otras asignaturas. No, a nosotros no, todavía no. Ya, entonces, claro, nosotros ya tenemos fecha estipulada que tiene que ser para el 29. Ahora, Sí, sí, obviamente yo puedo esperar hasta los primeros días de julio. Ya, si quieren el 29 me mandan una guía, el 30 me mandan la segunda guía y ok. los primeros días de julio me mandan la tercera guía. Yo no tengo problema. Ok. ¿Ok? Yo voy a ir archivando, voy a ir poniendo por... Así que no se estén estresando con que tengan que mandar las 3 guías al mismo día, no. Pueden hacerlo un día, con un día de fase, ningún problema. ¿Ya? Son las primeras 3 guías que hay que mandar nomás. Las 3 primeras, sí, las 3 primeras. ¿Ya? Así que háganlo con calma, no se estén estresando y la idea es que puedan desarrollarla de mejor manera y ojalá que no se les junte con las otras guías que tengan que entregar, porque nos faltan después los de matemáticas, ¿cierto? Que los lindos le dicen, ay, de aquí a la otra semana me tienen que entregar la guía. No, o sea, ustedes también tienen que, obviamente, tratar de informar de que ustedes el 29 y el 30 prácticamente, entre comillas, deberían hacer entrega en ciencias de la guía. Por lo tanto, ojalá que no les tope con otra asignatura, pues no van a estar vueltos locos. ¿Ya? Así que, chicos, yo no les quito más tiempo. No sé si hay alguien que tenga más dudas respecto a esta digamos, desarrollo de guías. Ya saben que pueden desarrollarla en el mismo Word o saben también que me pueden mandar fotos, enviar fotos al correo o al correo que les señalaron, ¿cierto? Del Departamento de Ciencia. Envían fotos y nosotros la archivamos. Yo la archivo para cada alumno, ¿ya? Y ahí después tenemos que ver qué va a pasar, ¿ya? ¿Dudas? Profe, Dígame, ¿quién? Sofía, la Sofía, sí, ¿podría enviar el correo por el chat? ¿el mío o el del departamento? En el departamento. Ya, sí. Deme un segundísimo. Eh, Estoy buscando el correo, chiquillos, que no me acuerdo bien cuál era el... Las dos, puede ser por las dos vías, Patricia, al departamento o a mi correo personal, da igual, ¿ya? Pero igual le voy a dar el correo del departamento para que lo tengan ahí y después, en caso, incluso podrían enviarlo a los dos con copia, o sea, poner ahí, no sé, mi correo y después el correo en mi correo y el correo del departamento para que lleguen con copia y tengan ustedes ahí respaldo. Y después nos digan, no, y no lo mandé y no llegó. Que no les voy a creer. Ya, este es el correo. Depto. .ciencias. Ahora batería. Ahí sí. ¿Me ven? Algo le pasó a mi computador. ¿Aló?